vamos a tocar la parashá Noaj, y en esta ocasión traje la parashá Noaj casi versículo a versículo. Y vamos a empezar a mirar verso por verso en varios conceptos, cómo se puede de una u otra forma entender. Porque la parashá Noaj, como la parashá Bereshit, a veces, como es tan densa y tiene ciertas cosas que no entendemos mucho, pues a veces se nos dificulta poder comprender. Y como no hay un personaje específico que trascienda a través del tiempo, entonces pues a veces no es tan fácil entenderla. Pero tiene muchos secretos, se ve la revelación del Mashiach en todo su esplendor y nos enseña también muchísimas cosas que podemos nosotros aplicar en nuestro tiempo. Así que esta parashá es la parashá número 2, que está en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, verso 9 hasta el 11:32. ¿Sí? Invito a los hermanos a que tengan su Biblia, tengan su palabra allí para que podamos leer. Tal vez mi versión va a cambiar un poco, quise ir a buscar un poco más los textos desde el hebreo para poder entender un par de cosas más puntuales. Entonces, es una parashá que tiene muchos puntos que necesitan ser profundizados uno por uno para llegar a comprender un poco más cada uno de los sucesos que ocurren en esta porción. Por esa razón, vamos a mirar varios textos y los vamos a mirar con los diferentes comentarios e interpretaciones que se han dado en cada uno de estos textos. ¿Dónde? En Bereshit, capítulo 6, verso 9. En la versión que yo tengo aquí dice así, dice lo siguiente: este es el linaje de Noaj. Noaj era un hombre justo y era intachable en su época. Noaj caminó con el Eterno. Nótese que el versículo no menciona de inmediato los nombres de los hijos de Noaj, sino que declara que él era un hombre justo. La escritura con ello nos enseña que la verdadera descendencia de las personas justas son sus buenas obras, según dice el tratado de Génesis Rabá 36. Mientras Noaj caminó con el Eterno mostrando su atributo de justicia mediante sus acciones, el Eterno caminó con él mostrando su atributo de misericordia de acuerdo a sus acciones. Cada vez que nosotros caminamos en las normas del Eterno, éste camina con nosotros, pues no hay nada que se nos aparte de él si nuestro camino en justicia y verdad se muestra en cada acción que ejecutemos. Hemos estado reflexionando y hablando un poco con los chicos y los jóvenes y llevando una dinámica específica, y el día de hoy una parte del mensaje de los chicos y los jóvenes es que ellos aprendan a escuchar y aprendan a obedecer. Si nosotros como adultos aprendemos a escuchar y obedecer lo que Hashem quiere para nuestra vida, de seguro que vamos a tener la tranquilidad de saber que el Eterno camina con nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad de escuchar al Señor y obedecer lo que Él quiere, no lo que yo quiera, lo que Él quiere, vamos a tener la gran bendición de empezar a ver que Él va a estar en cada uno de nuestros caminos. Esa es la clave. Esa fue la clave de Noaj, que él escuchó al Señor y le obedeció, y Hashem estaba con él. Hay tres textos. Uno es un salmo, el Salmo 37:28, dice: porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Pero Hashem ama ¿qué? La justicia, y él nunca va a desamparar a sus santos, siempre los va a tener allí cuando caminan como en justicia. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 32 dice: porque el Señor aborrece al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. Y vemos que en el versículo a Noaj se le cataloga y se conoce como un hombre justo. Primera de Pedro 3, verso 12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿En dónde estaban los ojos del Eterno en los tiempos de Noah? En este hombre justo. ¿En dónde estaban sus oídos?
En las palabras de Noah, en lo que él hablaba. ¿En dónde están los ojos de Hashem cuando te mira a ti o cuando te ve a ti? Él está atento a sus oídos, a tu clamor. Qué importante es aprender a escuchar al Señor y obedecerle para poder ir en el camino de la justicia. Si nosotros como adultos le enseñamos a los jóvenes y a los niños a caminar en justicia y en verdad, de seguro que ellos van a ver en nosotros cómo Hashem nos escucha, y no solo nos escucha, sino que Él nos responde conforme a la justicia que yo tengo en mi vida y en mi camino. Vamos a seguir. Bereshit 6, verso 10. Aquí hay algo importante en este pasaje, en Bereshit 6, verso 10. Dice que Noah engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos fueron los 3 hijos que engendró Noah, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué significa Sem? Nombre o reputación. Dicen que Sem tenía la sabiduría de dar nombres, al igual que Adán. Es uno de los pensamientos. Dicen también que Sem, y es importante conocer estos 3 hijos, porque de aquí se ramifica y empieza a verse toda la historia, hasta los tiempos del Mesías y muchas cosas más. Dicen que Sem es el padre de los semitas. La genealogía de Sem en Bereshit o en Génesis 10, podemos verlo, lo presenta como el patriarca de los pueblos semitas. ¿Cuáles eran esos pueblos semitas? Los hebreos, los arameos, los asirios y otros pueblos del antiguo Medio Oriente. En la tradición bíblica, esta línea es significativa porque de ella proviene Abraham, el patriarca de Israel, y a través de él, linaje de Sem, el pueblo hebreo, y de ahí se desprende el judaísmo. ¿Qué relación espiritual podemos ver con el Eterno aquí, con respecto a Sem? En la tradición judía y en la literatura rabínica, Sem es a menudo visto como alguien que transmitió las enseñanzas monoteístas de Noah a las generaciones futuras. Según algunos textos judíos, como el Talmud, esto es tradición oral, Sem y su descendencia mantuvieron la fe en Dios y vivieron con rectitud. En la tradición judía se dice que Sem fundó una escuela llamada Beit Midrash de Sem y Eber, donde se enseñaban las leyes y las tradiciones de Dios. ¿Qué podemos encontrar de Sem en la tradición oral y en el judaísmo? La tradición oral y el Midrash, ¿cierto?, amplían las historias sobre Sem. En estas tradiciones se le atribuye a Sem un papel importante en la preservación de la fe monoteísta en las generaciones anteriores a Abraham, enseñándole principios morales y espirituales que luego se transmitieron al pueblo de Israel. En conjunto, el nombre de Sem y su linaje representan el papel de custodio de la tradición monoteísta y un linaje bendito en la tradición judeocristiana, dicen algunos, sirviendo como una de las raíces espirituales y genealógicas de Israel y de otros pueblos semitas. Aquí podemos entender por qué Abraham escuchó al Eterno, porque algunos dicen que Abraham creció en la escuela de Sem y fue a estudiar allí la Torá. Entonces no fue que un día el Señor se le apareció y dijo, voy a hablarle a Abraham por arte de magia. No, es porque Abraham hacía parte de esta escuela donde se les enseñaba la Torá, y Sem había marcado un papel y un punto importante en la tradición monoteísta dentro de todo el pueblo. Sabemos que a las naciones y a muchos otros lugares se hablaban de muchos dioses, pero Sem marcó una diferencia allí. Ahora miremos a Ham. Ham significa caliente. Él personificaba el calor sensual de los deseos físicos. Ham fue ese hijo que vio a Noah desnudo, según lo que dice allí el texto de Bereshit. Pero ahí yo hice una pregunta. ¿Por qué el Eterno maldijo a Kenán y no a Ham? Una postura de ello es porque el Eterno ya había bendecido a los 3 hijos de Noah al dejarles vivir junto con él en la destrucción del diluvio. Ya tenían una bendición de vida. Y Noah no podía sobreponer su bendición o su maldición sobre algo que Hashem ya había bendecido. Otra postura indica que Noah previó que la descendencia de Kenán siempre sería malvada e inmoral. En consecuencia de ello,
vemos que los patriarcas evitaron contraer matrimonio con los cananeos, que habían sido maldecidos por dichas conductas inmorales. Otra interpretación que podemos encontrar sobre la maldición es según los textos rabínicos. Fue con base en la pregunta, ¿por qué Noaj maldijo a Canaán, el hijo de Ham, y no a Ham mismo? Una explicación en la tradición es que la falta de respeto de Ham podía reflejar una tendencia que se transmitía a su linaje. La tradición explica que la maldición se enfocó en su descendencia para resaltar cómo las actitudes y los valores de los padres pueden influir en sus hijos. Y esto es un punto verdadero. Lo vemos hasta el día de hoy. Los principios que los padres siembran sobre sus hijos es lo que hoy en día permiten que se vean cuál es la conducta de los hijos, buena o mala, pero es algo que se va a ver y se va a reflejar. Algunos comentarios rabínicos se sugieren que la falta de Ham fue más que una simple falta de respeto y no pudo haber sino una transgresión gravísima, incluso connotando intenciones impuras. El Talmud, la Torá oral, especula sobre el posible deseo de Ham de usurpar el rol de liderazgo familiar o incluso un intento de dominar a su padre en un sentido simbólico o sexual. Por eso el Midrash, otro texto de la Torá oral, resalta la idea de siniut o de modestia cuando Sem y Jafet lo cubren a él. Y son específicos en esa parte. La historia de Ham se usa para enseñar la importancia de proteger la dignidad y respetar la privacidad de otros. No podemos usurpar la privacidad de otros. Los hijos no pueden usurpar la privacidad de sus padres. El padre no debe usurpar la privacidad de sus hijos después de una edad específica. Eso cambia y daña la estructura mental de la persona y de los hijos. Y es así donde los sabios dicen que posiblemente Ham ocasionó esto con Kenán, y Kenán aprendió y vio cosas y costumbres que no eran correctas de su padre, y él lo replicó y lo transmitió, porque cuando el hijo empieza a ver conductas y acciones hacia sus padres, él no determina si son buenas o no. Él simplemente está siguiendo el ejemplo que su padre le está dando. Por eso es importante que los papás sepan con responsabilidad qué conductas y qué acciones van a enseñarles a sus hijos. Y por eso necesitamos aprender a escuchar a Hashem para poder conducirnos con él realmente de una forma sabia, correcta, verdadera. Según la tradición judía, los descendientes de Han incluyen a varias naciones. ¿A qué naciones? A los egipcios y a los cananeos. Estas naciones que, según los relatos de la Torá, tuvieron conflicto con Israel. Y por eso esa descendencia refleja simbólicamente la oposición moral y espiritual entre ciertas culturas paganas y el monoteísmo de Israel, llevando a estas naciones al declive de la inmoralidad sexual y las pasiones más ocultas y bajas que el ser humano puede tener. Encontramos como, por ejemplo, los egipcios en los tiempos de los faraones tenían costumbre a aparentar o unirse entre hermanos o en ocasiones entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque ellos eran vistos como dioses, y para que esa conducta y esa visión no se perdiera, entonces se aparejaban entre ellos mismos, entre hermanos y entre padres e hijos o madres e hijos, y tenían hijos dentro de ellos mismos para no salir de su contorno. Tenían relaciones sexuales entre ellos para no salir de su contorno y de esa forma no perder el linaje de dioses que tenía delante de los hombres. Conceptos y pensamientos desde los tiempos de Ham. Entonces vemos otros como los cananeos, que tenían relaciones sexuales frente a sus dioses como Baal y Astarte, desenfrenados, llevados a la lujuria. Entonces ahí entendemos que algunos de los pensamientos en cuanto a que vieron la desnudez de Noaj, no solo fue que vieron a esta persona desnudo, sino algunos dicen que este hijo violó a su papá. Otros dicen que este hijo se quería sobreponer por encima de Noaj, y vemos que después Noaj no tuvo más hijos, entonces dicen que este hijo cogió y castró a su padre. Es otro pensamiento que hay allí. Conductas que van replicándose a través de las generaciones
en estas otras naciones. Otros dicen que generó prácticas homosexuales. Y de allí vemos cómo la degradación del ser humano, del hombre, se ha visto por la línea de Ham. Y esto debe llevarnos a reflexionar y a recordar la importancia de saber con quién y en qué entorno me relaciono con los individuos que me rodean, ya que estas conductas inmorales y bajas del ser humano no son realizadas por acciones propias, sino impulsadas por instintos que otros despiertan en mí. Clave ahí. Si nosotros sabemos lo que Hashem ha hablado en nuestra vida, yo no puedo ir a inclinarme y irme a ajustarme al lado de personas que hacen cosas totalmente inmorales delante de Hashem. Yo no puedo juntarme, hasbe shalom, con homosexuales, porque es que los homosexuales son unos amigos lindos. No, en un momento determinado estas cosas van a permear algo en mi vida y van a ocasionar algo que dañe mi ser. Entonces son cosas en donde nosotros tenemos con sabiduría saber escuchar a Hashem para saber en dónde debemos estar y en dónde no. Eso no se puede negociar. Hay lugares donde no son permitidos para nosotros y hay otros lugares donde definitivamente no tenemos que ir allá nada. No gastar nuestro tiempo ni exponernos a cosas que no son necesarias. No tiene sentido a eso. Hoy en día, el tiempo de los disfraces. Nosotros no tenemos que estar metidos allá en nada de esto. Son costumbres de pueblos paganos, Finlandia y de todos estos lugares donde ellos levantan y piensan que el alma del muerto se levanta junto con los vivos y le hacen culto a los muertos. Eso no está bien delante de Hashem. Efesios 5:11, que dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera de Corintios 6:18-20, que dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Eso es lo que hacen los homosexuales. La masturbación y todo eso es que pecado contra mí mismo. Y no hay nada más grave que cometer pecado contra uno mismo. Todo lo demás está por fuera, es externo, pero este otro ocasiona, daña, ocasiona un desajuste en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón, en mi vida. Gálatas 5:19-21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. No van a heredar el reino del eterno. ¿Para qué vamos a estar allá? ¿A dónde estamos apuntando nosotros? Escuchemos la voz de Hashem para no desviarnos de allí. Miremos a Yefef, este otro hijo. Significa extender o ensanchamiento o expansión o ensanchar o belleza. Dicen algunos sabios y la historia que su legado era el arte y la cultura, dicen allí. Y esto corresponde, este significado de ensancharse, eso corresponde a algo que su padre habló en Bereshit 9:27, cuando después del suceso de todo esto no tan bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Noah? Que el Eterno extienda a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Esto es importante aquí, subraye esto, porque parece ser que Hashem nos está mostrando tres tipos de personas o tres tipos de culturas a través de sus hijos. Una que está desligada y está llevado a muchas profanaciones. Otro que, como dice aquí la bendición, que habita en las tiendas de Sem. Y otra que es los que están en Sem, habitando en las tiendas de Sem. Esta profecía sobre Jefet ha sido interpretada en el contexto del plan de salvación, que aunque inicia con el linaje de Sem, de quien procede Abraham y eventualmente el Mesías, se extiende a todos los pueblos, incluidas las naciones gentiles descendientes de Jefet. Y así está escrito: habitación o habitarás en las tiendas de Sem. O sea que se ve como una señal de que el mensaje del Mesías
alcanzará a los pueblos de la tierra, unidos o uniendo judíos y gentiles. Esa es una bendición que Jafet tuvo a través de su padre. La expansión del evangelio o las buenas nuevas del Mesías podemos ver aquí a través de este linaje. En el Nuevo Testamento o en la Brit Hadashah, Pablo afirma que el mensaje del Mesías es para todos. Si nosotros vamos a ver el libro de Romanos 1, verso 16, dice, porque es poder del Eterno para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a quién, al griego. Y dicen que los griegos fueron descendientes de Jefet, y los griegos simbolizan, de acuerdo a este texto, a las naciones gentiles, que eventualmente serían alcanzadas por el evangelio del Mesías Yeshua. O sea, que aunque Jefet no es un ancestro directo del Mesías, la promesa de que habitaran en las tiendas de Zen se ha interpretado como esa señal profética, en donde las naciones gentiles que salen de las costumbres paganas son incluidas en el plan de salvación, en las promesas del Eterno, cumpliéndose plenamente con la venida de Yeshua y el evangelio que alcanza todas las naciones sin distinción. Es algo profético que vemos aquí con este hijo. Una pequeña acción puede transformar y cambiar por generaciones muchas decisiones. Un pequeño acto puede cambiar y transformarnos. Tú, mi hermano, con que escuches al Señor y le obedezcas a Él, no sabes cuántas generaciones puedes impactar, las que ni te imaginas y tal vez las que ni veremos. Si miramos su nombre simbólicamente, podemos ver que es el camino apropiado para realizar los mandamientos y las buenas acciones de acuerdo a su acto frente a su padre y a su hermano Sem. Debemos hacer las mitzvot, los mandamientos, con tres intenciones en nuestras vidas. En primer lugar, con Sem, que es el nombre de Dios, es decir, por amor a Dios, sin segundas intenciones. El segundo lugar, con Ham, con calidez y sentimiento, no mecánicamente, simplemente para cumplir la obligación. Hagámoslo con sinceridad, con calidez. Y en tercer lugar, una misbah debe realizarse con Jefet, con belleza, es decir, de la forma más bonita posible. Cuando usted, hermano, vaya a cumplir un mandamiento, cuando usted se prepare y se aliste para estar en una festividad, hermano, esfuércese al 200%, porque es para Hashem, no es para los hombres, no es para mí, ni siquiera es para mí mismo, es para él. Esforcémonos. Bereshit 6:12. Vamos a mirar este verso. Bereshit 6:12. Dice así en esta versión: la tierra se corrompió delante de Dios, la tierra estaba llena de maldad. Miren que aquí sale, por primera vez sale la palabra jamás, y el jamás traduce como desolación, destrucción, desorden, muchas cosas que ocasionan allí, ¿no? Y este es un pensamiento y un espíritu que se mueve en el mundo. No es solo el Hamas que conocemos nosotros en Medio Oriente, guerrilleros rebeldes, terroristas que acaban y matan a las personas, no. Es algo espiritual que viene desde los tiempos de Noah. Jamás, destrucción, desolación, desorden. Y esto nos habla de corrupción moral y social. Los comentaristas rabínicos como Rashi explican que la corrupción se refiere tanto a la inmoralidad sexual como a la idolatría y el robo generalizados. Habla de tres cosas específicas y puntuales, ¿cierto? Inmoralidad sexual, idolatría y robos generalizados. Si nosotros vamos a ver, cuando habla Hashem acerca de Noah, habla también de tres cosas. ¿Cómo contrarresta Hashem las cosas negativas, sobreponiendo las cosas positivas en la misma medida? El término corrupción implica que las personas no solo se desviaban individualmente, sino que también fomentaban una cultura de pecado y transgresiones. El Talmud y el Midrash señalan que el robo y el abuso en las relaciones humanas contribuyeron a la corrupción de la sociedad hasta tal punto que la convivencia pacífica se volvió imposible porque se llenó todo de violencia y robos generalizados. Y aquí el versículo nos habla de una frase puntual:
llena de maldad. La tierra se corrompió delante del Eterno y estaba llena de maldad. Esa frase, llena de maldad, ha sido interpretada en la tradición judía como una referencia a la prevalencia de la violencia y el robo. Según el Midrash, aunque Dios puede ser paciente con pecados individuales, la sociedad de esa época estaba tan sumida en la violencia que se perdió el respeto básico entre las personas. Cuando se pierde el respeto básico entre las personas, hay destrucción y desolación. Lo vemos en las parejas. Queridos hermanos casados y solteros, hay un rublo que nunca se puede perder entre la pareja. ¿Saben cuál es? El respeto. Si se pierde el respeto, se daña todo, hermanos, porque no hay nada más difícil que restaurar el respeto. Hay muchas otras áreas que se pueden ajustar y se pueden trabajar y se pueden corregir, pero cuando se daña el respeto, es difícil poder levantar de nuevo esa relación y conducirla por ahí. Tengamos respeto entre padres a hijos, tengamos respeto entre esposo a esposa, entre esposa a esposo, seamos respetuosos, cuidémonos de cómo nos hablamos y muchas otras cosas más. El Talmud Sanedrín 108a comenta que el robo fue el último pecado de la sociedad, aquel que colmó la copa y llevó a la decisión del diluvio. Por eso dice, la tierra se corrompió, no solo la gente, sino la tierra. En el hebreo original, el versículo dice literalmente que la tierra estaba corrupta. Esto ha llevado a los sabios a enseñar que debido a las malas acciones humanas, la propia naturaleza se volvió corrupta. Según el Midrash, los animales comenzaron a comportarse de manera antinatural y la tierra misma empezó a rechazar todo, el orden creado por Dios. De acuerdo con esta interpretación, la corrupción y la violencia de los seres humanos afectaron toda la creación, o sea, hubo una separación entre el Eterno y su creación. Y me salta el texto en Mateo, ¿no? Cuando el maestro dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noaj, donde haya desolación, destrucción, caos, violencia y muchas otras cosas más. El uso natural y normal de todas las cosas será transformado y cambiado. O sea, la homosexualidad, el lesbianismo, la desolación y la depravación con la creación y los animales se tendrá que ver. Y lo vemos hoy en día. Algunas cosas están un poco ocultas, no han salido del todo a la luz, pero eso es de saber, nosotros aquí sabemos que esas cosas inmorales y perversas están pasando en el mundo, sí, están sucediendo. La expresión delante de Dios en hebreo, lifnei Elohim, significa que la corrupción de la humanidad era evidente ante Dios. Los sabios explican que esta corrupción no solo era evidente en los actos externos, sino que afectaban la conexión espiritual de la humanidad con Dios. A medida que los humanos se alejaban de la justicia y el respeto por los demás, también se alejaban de la divinidad, destruyendo el propósito original de la creación. ¿Cuál es el propósito original de la creación? Que nosotros nos acerquemos a Hashem. Lo antinatural es cuando nos alejamos de él. ¿Qué hace que nos alejemos de él? El pecado. Eso es lo que hace que nos alejemos de él. Entre más pecado haya, más lejos vamos a estar de él. Entre más santidad haya, más cerca vamos a estar delante de él. Y aquí podemos entender un poquito cuando los corazones son cauterizados de maldad. Hay un punto específico donde el corazón del hombre es difícil que pueda retornar al Eterno. ¿Por qué? Porque ha sido tanta la maldad que ha sembrado y ha llegado y ha tenido en su corazón que no es tan fácil poder llegar a tener cercanía con el Creador. Está más cerca a las tinieblas que a la luz admirable de la salvación. Eso sucede con algunos. Un ejemplo así vamos a ver más adelante. Faraón, fue tanto su maldad, cerró tanto su corazón que se cauterizó a la oscuridad. Llegó un punto donde no escuchó. Por eso, hermanos, necesitamos aprender a escuchar para luego obedecer. Seamos sabios cuando escuchemos las advertencias de los padres, cuando nosotros demos una advertencia a un hijo.
Pidamos sabiduría a Hashem para poder dar una advertencia correcta, para que el temor de su palabra llegue al corazón del hijo y no para que la negación sea el impulso para que ellos sigan haciendo lo que no está bien. Ezequiel 14, verso 13. Dice, si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Esto lo vemos. Eso sucedió en el tiempo de Noah, pero el profeta lo escribió mucho tiempo después. ¿Puede pasar en nuestros tiempos? Sí, puede pasar en nuestros tiempos. Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. No se engañe usted, hermano, no se engañe usted. Por más lindo que sea el homosexual, tenga cuidado. No podemos engañarnos. Es la verdad. No podemos engañarnos. Cuidémonos. Por más lindo que sea el amigo, si el amigo le gustan todas las mujeres y con todas se acuesta, tenga cuidado. No se engañe, porque va en el camino de la fornicación. Y alejado sí está del Eterno. Y muchas otras cosas más. Romanos 1, verso 26 y 27. Por esto el Eterno los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre y la mujer tienen un uso natural. No cambiemos el uso natural del hombre y la mujer. Hashem nos ha dado a los casados la sexualidad para poderla gozar, pero ejecutémosla correctamente delante de los ojos del Eterno. No copiemos lo que hacen los hombres del mundo. No hagas eso. Mujeres, cuídense, porque hoy en día hay muchas amigas, pero uno no sabe cuáles le está echando los perros, como dicen coloquialmente. Y lo mismo los hombres. Cuidémonos. Uno no sabe el amigo que tiene al lado, como dicen coloquialmente, le gusta jugar con las dos piernas. Es la verdad. Son cosas reales que están pasando. Miremos el texto de Bereshit, Génesis 6, verso 12. Cuando el Eterno vio que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. ¿Cómo podemos entender este texto? Cuando el Eterno vio que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Bereshit Rabá 28:8 dice que aún el ganado, las bestias y las aves no se juntaron con los de su propia especie. O sea, el daño fue tan grave, que ni siquiera las mismas especies se juntaban entre ellas mismas, sino ya buscaban de entre todas. Los perros con los gatos con las gallinas con los patos con etcétera, y así sucesivamente. Eso lo estamos viendo. Son cosas que vemos. La degradación de la creación de Hashem y la mala administración del hombre, porque el Eterno le dio la administración al hombre, ha ocasionado que en la creación de él haya un desbalance completo. Qué triste. Nuestros sabios tienen razón al interpretar que toda carne había corrompido su camino, en el sentido que toda carne se había involucrado en actos sexuales antinaturales y perversos. De hecho, cuán preciosa su interpretación en el sentido en que se corrompieron con agua y fueron castigados por Dios con agua. Así como colocaron sus aguas arriba y abajo, así Dios los castigó con un diluvio cuyas aguas vinieron de arriba y de abajo. Los sabios dicen que cuando Hashem envió el diluvio, la palabra nos dice que se abrieron las compuertas de los cielos y de abajo, ¿cierto? Y algunos especifican y dicen que ¿por qué con agua? ¿Por qué no con otra cosa? ¿Por qué con agua? Resulta y pasa que una de las corrupciones o una de las cosas que se corrompieron fue la semilla del hombre y la semilla de la creación del Eterno. Entonces, Hashem abrió los cántaros o los cielos de arriba
y los cielos debajo, tipificando muchas cosas. El Talmud Sanedrín 108a dice o menciona que el diluvio duró 40 días y 40 noches, que hacen comparación entre el periodo de la duración de la gestación humana, que es aproximadamente 40 semanas. La idea detrás de esta comparación es que así como el agua puede ser un símbolo de la creación y la vida, el diluvio también simboliza un renacimiento o una nueva creación después de la destrucción, a causa de la inmoralidad y la antinaturaleza del hombre con la creación del Padre. O sea, el hombre regó su semilla no correctamente, teniendo relaciones sexuales con otros hombres y teniendo relaciones sexuales con las mujeres de forma incorrecta. Y Hashem abrió sus cielos y abrió la tierra y hizo que del mismo modo como el semen fue expulsado para cosas incorrectas, el agua o el semen que tipifica vida, Hashem lo transformó y lo cambió para mostrar cómo iba a ser esta destrucción. Algunos se atreven a decir que parecían que hubiesen muchas semillas, así como el semen herve y es caliente, del mismo modo Hashem envió el agua de lo profundo de la tierra que hervía y botaba mucho azufre y del cielo para quemar y destruir a todos estos hombres perversos que habían regado su semilla incorrectamente. Y me acordé de un texto en Levítico 18, verso 22 y 23, que dice lo siguiente: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Tampoco tendrás relaciones sexuales con ningún animal, haciéndote impuro con él. Tenemos que cuidarnos de eso. Esas costumbres están en las naciones. Vemos tristemente cómo hombres, y no sé, me imagino que también mujeres, violan a los animales, los dañan, los acaban, los degradan, los transforman, los pervierten, y esos animalitos nunca más vuelven a ser los mismos. Es tan así que dicen que es un animal que es corrupto y es cambiado y debería morir. Esto me recuerda a los loros, los loritos, los pericos, ¿cierto? En una ocasión fuimos a un lugar donde estos animales son llevados por tráfico para venderlos, ¿sí? Y entonces los venden en los hogares, en las casas, y a veces los maltratan, y a los animalitos, como en el caso de los pericos, empiezan a enseñarles a hablar. ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Cierto? Y no vemos el daño que ocasionamos en los animales. Yo no soy amante de tener pájaros, a mí no me gusta eso. Me gusta verlos libres. Y entonces resulta y pasa que allí en este lugar, decían las personas, los biólogos especialistas de esto, decían es un problema poder soltar este animalito a su hábitat normal. Es un animal que ya no se puede soltar, muere en cautiverio. ¿Por qué? Porque él llega y su especie empieza a hablar el idioma de los pájaros, no sé cuál es, y este pajarito empieza a decirle, ¿quiere cacao? Entonces empieza a generar en los otros una distorsión y pueden pasar dos cosas. Una, o lo excluyen, o otra, ellos aprenden el idioma del que está hablando. Y si aprenden el idioma del que está hablando y no está correcto, la especie tiende a morir, porque se va a desaparecer, no van a poderse comunicar, no van a poderse aparear, no van a poder buscar lugares seguros, no van a ser más pájaros. Agua como fuente de vida. El agua en el diluvio puede ser visto simbólicamente como una forma de semilla, similar al semen humano, que es esencial para la creación de una nueva vida. Esto refleja la idea de que la destrucción del diluvio fue a su vez un precursor de la creación de una nueva humanidad, simbolizando la posibilidad de renovación y nuevos comienzos. El agua es vida. En el estado en que esté y de la forma en que esté, el agua siempre va a ser vida. No hay ni una sola creación en el mundo entero que no necesite agua o líquido. Y también habla de una especie de termales. Cuando habla con respecto a las referencias del agua del diluvio, dice que también pueden ser como termales. Puede interpretarse en un contexto más amplio como aguas calientes que simbolizan la fertilidad, la pureza y el potencial para renacer. Hay una interpretación rabínica y de Midrash con respecto a los peces del mar. Ese fue el único animal que no entró en condenación. Los peces del mar. Los rabinos del Talmud interpretan que los peces sobrevivieron al diluvio porque vivían en el agua
mientras que la destrucción estaba destinada principalmente a los animales y humanos que vivían en la tierra. Se menciona que el diluvio no afectó a los peces, en parte porque estos no se habían corrompido moralmente, a diferencia de los humanos y de los animales terrestres. Además, el Midrash señala que la corrupción de la humanidad y los animales eran tan grande que justificó el diluvio, pero los peces no participaron en esta corrupción, por lo que no estaban destinados a ser destruidos. O sea, esta fue la única parte de la creación que no se destruyó, que se guardó, que se preservó. Baruch Hashem, que siga siendo así, que la perversión del hombre no llegue al punto a acabar con la especie y los animales marinos. Bereshit 6:14. Miremos este verso. Aquí hay varias cosas para aprender. Bereshit 6:14. Génesis 6, verso 14. Dice en esta versión: hazte un arca de madera de gofer, hazla un arca con compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Aquí me llamó la atención varias cosas, o dos cosas particulares. La palabra gofer, madera de gofer. Estuve buscando, investigando y mirando y mirando y mirando y mirando y en ningún lado dice qué tipo de madera era. No especifica cedro, como conocemos nosotros. Vamos a comprar un comedor. Este es un comedor de cedro. No, no saben cuál es la especie de madera gofer. Pero entonces empecé a investigar otras cosas. Y Hashem sabe cómo hace sus cosas. Todo lo crea él. Bueno. Entonces gofer, según la gematria, como me gustan los números, entonces voy miro los números. Según la gematria equivale a 289, porque allí encontramos las siguientes palabras: Gimel, 3, Bab, 6, P, 80 y Resh, 200. ¿Y el cuadrado de 289 cuánto es? El cuadrado de 289, jefe. La raíz cuadrada. Muy bien, 17. Muy bien. La raíz cuadrada de 289 es 17. Y el número 17, de acuerdo a la Torah, está asociado con la palabra Tov, bueno. O sea, Hashem le dijo a Noah: coge tú, gofer, que eso es bueno. No pregunte de dónde es, por qué es, para qué es y por qué no. Eso es bueno. Y sí que fue bueno. Ahora vamos a ver la palabra brea, porque aquí vemos estas dos cosas, ¿no? La madera de gofer, y después dice que la cubras con brea, por dentro y por fuera. La palabra brea en hebreo es shomer, y la componen las letras Het, 8, Men, 40, y Resh, 200, para un total de 248. En la tradición del pueblo, el número 248 es muy significativo, ya que precisamente son 248 los preceptos positivos. Y este número también puede simbolizar la conexión entre la construcción del arca y el cumplimiento de la voluntad de Hashem. Noah, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo lo que Hashem le había dicho. El cuerpo humano tiene 248 órganos. Esto lo podemos interpretar como el cuidado de cada una de las partes internas que Hashem ha hecho en nuestra vida cuando nos ha recubierto a nosotros de lo que tenemos hoy. Es una protección. Entonces Hashem estaba protegiendo a los animales y a todo lo que contuvo allí dentro del arca. Y me puse a investigar cuál es esa brea. Es interesante, hay cosas que hay que mirar, ¿no? Algunos dicen que esa brea era un tipo de barro específico que se sacaba de los árboles. Otros dicen que esa brea se parecía muchísimo a cuando se explota el petróleo. Sale una especie de barro que es denso, que no es fácil de estirar, sino más bien es un poco fuerte de estirar, pero que sí permea muchísimo. Evita que pasen cosas húmedas de un lado al otro. O sea que es supremamente alto en impermeabilizar. Y aparte de eso, soporta temperaturas supremamente altas. Y entendí por qué cuando la Torah dice que Hashem hizo que de abajo de la tierra salieran las aguas y de encima de los cielos descendieran las aguas, todos nosotros sabemos que las aguas que salen de lo profundo de la tierra son aguas llenas de azufre y supremamente calientes.
¿Y qué iba a permear o qué iba a evitar que se quemaran los que estaban dentro del arca? Algo que tuviera la fuerza y la potencia para poder permear o impermeabilizar estas cosas. Y resulta y pasa que de cuando Hashem envió el diluvio, de allí salieron algo que nosotros conocemos como los termales. Eso quedó después del diluvio, los termales, que son muy buenos para el ser humano, que porque tienen azufre y todas estas otras cosas, ¿no? Son buenos en su medida exacta, pero cuando se sobrepasa de la medida, son perjudiciales. No podemos abrir los ojos debajo de un termal porque nos es dañino a los ojos y no podemos tomar esa agua porque son altas en cosas alcalinas. Y entonces, de aquí dicen que una vez que el hombre peca al regar su semilla del mismo modo el Eterno en la destrucción de Noah, las temperaturas líquidas y espesas asemejaban el semen o la semilla regada por el ser humano lleno de maldad y laxivia. Por eso dicen que ese modelo de agua hirviendo de lo profundo del núcleo de la tierra salió y destruyó allí. Esto ocasionó daños irreparables en la tierra, solo los puede reparar Hashem, porque a raíz de este diluvio hubieron grandes cambios en la tierra. La tierra no volvió a ser la misma antes de Noah. Por eso la tierra que tenemos hoy en día es otra después del diluvio. Bereshit 6:13. Miremos este verso. Bereshit 6:13. El Eterno le dijo a Noah: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de maldad. A causa de ellos voy a destruirlos junto con la tierra. Hay varios comentarios. Uno de ellos es de un rabino llamado Soforno. Él dice que permitió que Noah construyera el arca en 120 años. Y eso corresponde al versículo de Bereshit 6:3, donde dice que no contenderé para siempre con el hombre y que los días del hombre serán 120 días. O no dice los hombres, dice porque ciertamente el hombre es carne. Por eso el versículo dice ahí arriba, con toda carne. O sea, cuando el hombre se degrada, cuando el hombre se aparta de Hashem, pasa a ser simplemente un trozo de carne. O sea, nada, nada. La condición donde Hashem nos formó a nosotros, nos formó con algo específico. Y dice que Él insufló de su espíritu en medio de nosotros y que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se aparta de Hashem, pasa a ser un simple trozo de carne, o sea, nada. Este periodo de gracia fue dado a la humanidad con el fin de que se arrepintieran de sus pecados y retornaran al Eterno. La sentencia final del ser humano fue por causa del hurto, malversación, deshonestidades financieras. O sea, lo que rebosó la copa de Hashem no fue los actos sexuales y la depravación del sexo, los animales y todo eso. Lo que ocasionó y que llenó la copa del Eterno fue el hurto, la malversación y la deshonestidad financiera. Como dice el Talmud Baba Batra 10b, en una canasta llena de pecados, el pecado de hurto sobresale desde debajo de la canasta a causa de la persona. O sea, no hay nada más triste que el robo, el hurto, la desolación de eso. Eso es supremamente doloroso delante de Hashem, porque Hashem a todos nos ha dado la bendición y el poder de hacer las riquezas. No debería existir el robo. Eso no debería existir, porque cuando una persona roba, está mostrando la incapacidad o el anhelo o el deseo de no querer esforzarse para poder obtener eso que le está quitando a otro que sí se esforzó. Y es doloroso. Lo mismo lo vemos con Sodoma y Gomorra. No solo fue por causa de la inmoralidad, sino también por hurto y malversación y deshonestidad financiera. Ezequiel 16, 49 al 50, habla de Sodoma y dice que no floreció la mano del afligido y del menesteroso. Perdón, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Está hablando con respecto a Sodoma. Isaías 1, 10 al 17, habla también de Sodoma. Príncipes de Sodoma, oí la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Sí ven? O sea, le robaban a los más necesitados. Vallicra Rabá 33 dice que la razón de esto es porque este pecado es de carácter humano y es contra la lógica. Es decir, ¿cómo va a robar a las personas que necesitan y no tienen cómo sostenerse o recibir ayuda de parientes cercanos? ¿Cómo vamos a quitarle a alguien que tal vez no tiene de dónde y uno sí tiene de otras formas y le quita al otro? Eso es antilógico delante de Hashem. Por eso el pasaje dice, voy a destruirlos junto con la tierra. Y ahí es donde cambia el clima, ahí es donde el aire cambia. La inmoralidad, la iniquidad, la robo y la corrupción cambiaron el estado natural de la tierra. Hashem después dice allí que van a haber estaciones. El mundo no era así. El hombre no tenía que preocuparse de tener unas edificaciones específicas de acuerdo a ciertas naciones para evitar el daño de las cosas externas. Lo que la tierra ocasiona en el entorno de nosotros no es por culpa de la tierra, es por nuestra propia culpa. Cuando nosotros desequilibramos la obra maravillosa y llena de armonía que el Señor hizo, nosotros estamos generando y creando nuestra propia autodestrucción. Recuerdo lo que se está hablando en estos tiempos donde todo el mundo habla de la tierra, ¿no? Y de lo importante que es cuidar la tierra y eso. Muchos están asustados porque dicen tenemos 5 años para tratar de restaurar o de ajustar la tierra, o más bien en esos 5 años podemos redesajustarnos a nosotros y auto dañarnos o acabarnos. Algo que está pasando. O sea, cuando Hashem envió el diluvio, hubo una implosión. ¿Qué es la implosión? ¿Conocemos qué es la implosión? Es cuando se explota hacia adentro. El daño no es hacia afuera. Hay una bomba, ¡pum!, explotó hacia afuera. Hay una implosión. La explosión no es hacia afuera, sino es hacia adentro. El daño colateral a raíz de toda esta maldad y todo esto fue hacia adentro, no fue hacia afuera. Los daños que vemos en la tierra fueron a causa de una implosión. Nosotros mismos ocasionamos estos daños. Bereshit 6:16. Hacen el arca una abertura para la luz del día y termínala a un codo de la parte superior. Pon la entrada en el arca de en su costado. Hazle un piso inferior, un segundo piso y un tercer piso. Algunos dicen que era una ventana, otros dicen que era una piedra preciosa. Entonces, porque una piedra preciosa, eso hace efecto como si nosotros tuviésemos una botella de agua, la ponemos al lado en un lugar donde entre la luz del sol y esa agua proyecta una luz. Entonces, algunos dicen que cuando hicieron esa ventana, algunos dicen esa ventana tenía una piedra preciosa, donde tomaba la mucha o la poca luz que había por la lluvia y la proyectaba dentro de toda el arca, para que no hubiese oscuridad allí. Otros dicen que es una ventana. Vemos muchos textos en donde se habla acerca del Mesías y dice que, ¿cierto? Él es la puerta, porque otros versículos, este versículo también a veces se traduce como puerta, y él dice que él es la puerta, él es la luz, para el que quiera entrar por esa puerta. Y nos habla de 3 pisos, piso inferior, un segundo piso y un tercer piso. Entonces aquí vemos cómo el arca estaba dividida. En el primer piso, contando de abajo hacia arriba, en el primer piso estaban todos los excrementos, lo que no era agradable. En el segundo piso estaban todos los animales. Y en el tercer piso estaba Noah y su familia. Así estaba dividida el arca. Bereshit 6:19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno tomarás en el arca, para que tengáis vida contigo, macho y hembra será. El pasaje de la Torá nos dice, y de todo lo que vive. Miren que aquí podemos entender por qué pasa el diluvio y otra vez el hombre se empecina en hacer las cosas mal. Aquí en este versículo encontramos una luz del porqué. En este pasaje podemos encontrar de una u otra forma respuesta del por qué luego que finaliza o culmina el diluvio, el hombre se unió de nuevo para hacer el mal. Es importante recalcar que el mal de una u otra forma está tipificado como algo que no vemos, que está dentro del ser humano, pero que este también puede estar fuera de él.
y puede ser una fuerza espiritual externa que lo impulsa o realiza acciones que no son de su propia voluntad, pero por su debilidad espiritual, el ser humano sucumbe a dichas acciones. Hay unos ejemplos. Mateo 12, 43 al 45. Yo voy a resumirlo mucho, pero usted puede leerlo allí en casa. Habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo sale del hombre. Y dice que entonces va y tomando consigo otros 7, este espíritu salió de este hombre y se fue a recorrer el mundo. Y dice que pues no encontró otro en donde reposar, pero sí encontró a otros que le iban a ayudar a ser más fuerte. Y dice allí, entonces va a tomar consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Primera de Juan 4:1. Amados, no os creáis a todo espíritu. Mire lo que dice acá. Qué importante es que Hashem nos dé el discernimiento de espíritu. Eso es algo que le he pedido al Señor porque veo cómo le funcionó al Mesías para poder entender lo que había en los corazones de los hombres. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No dice pruebe al hombre, dice pruebe el espíritu. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bereshit Rabá 31:13, hay una conversación, hay un rabino, Rabí Oshaya dijo, incluso los espíritus incorpóreos, malévolos, entraron en el arca con Noah, como está escrito, de todo ser viviente, de aquellos para quienes se crearon almas, pero no se crearon cuerpos. Entonces dicen que por qué el hombre después se levantó, Ham y la generación de Ham se levantó y empezó otra vez a hacer el mal, porque esa fuerza espiritual que no me fue buena también entró al arca, estaba dentro del mundo, no tenía cuerpo, pero se movía. Esa es una realidad espiritual que todos nosotros tenemos que tener y ser conscientes que vive con nosotros. No podemos creer que el mundo es esto que ven nuestros ojos aquí y ya. No, estamos mal. Hay fuerzas espirituales externas de los cuerpos que ocasionan y hacen cosas que no son muy buenas y que cautivan y llevan a los hombres a que hagan cosas incorrectas. Una de ellas es cuando una persona tiene problema de autocontrol en sus pensamientos. En ocasiones hay un espíritu que le ataca mucho, el suicidio. Toca la puerta mucho del hombre o de la mujer, que no tienen la fuerza ni el dominio de sus pensamientos. Por eso no podemos dejar que nuestros pensamientos sean los nuestros, sino que mejor sean los pensamientos del Mesías en nosotros. El Talmud Berajot 32b enfatiza la idea de que las acciones positivas generan más acciones positivas y que el descuido espiritual puede llevar a un ciclo de decadencia. Esto lo podemos conectar con la decadencia del hombre en los tiempos de Yeshua, según el pasaje de Mateo, cuando habla y dice, esta mala generación que dejó de lado las acciones positivas, descuidando la vida espiritual, llevándolos a la decadencia. Esto resuena con la enseñanza de que el arrepentimiento debe ir acompañado de acciones concretas y una vida dedicada a los principios de la Torá para evitar que el estado espiritual de una persona se convierta en algo aún peor. Y vemos a los 3 hijos, Can, ¿quién más? Sem y Jafet. ¿Quién de los 3, según la tradición y según lo que han enseñado los sabios, se empezó a dedicar en levantar o en edificar conceptos espirituales? Sem. ¿Quién de los otros se dejó llevar por las malversaciones del mundo? Can. Por eso es importante lo que nosotros escuchamos. Aquí hay una pregunta que me dice, ¿cómo pudieron los animales mantenerse sin consumir carne o las aves de rapiña sin consumir cosas podridas en el arca? ¿Cómo pudieron mantenerse? Los leones, ¿cómo pudieron mantenerse para no comer carne? Los animales que eran de salvajes, ¿saben cómo? En ese tiempo de Noah, los animales no se alimentaban de carne, ni las aves de rapiñas, ni nada de esto. La degradación de la creación de los animales fue después de Noah. Miren el daño tan garrafal que hicimos nosotros los hombres. Qué mala administración tuvimos. Pero Hashem, que es bueno, utiliza todo esto
para volverlo a transformar y a cambiar y darle nueva vida. Porque cuando se levanta Noah, él vuelve a mostrar visos como si estuviese haciendo una nueva creación, como en los tiempos de Adán. Empieza a generar cosas nuevas otra vez. Y hay algo profético aquí, Isaías 11, 6 al 7. Es profético, eso tiene que volver a pasar. Se tiene que restaurar otra vez la creación como Hashem la había hecho desde un principio. Y dice aquí, habitará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el ternero, el joven león y la bestia de engorde juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa apacentarán. Sus crías se acostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. En los tiempos del Mesías tiene que volver a restaurar todo esto. O sea, vamos a ser otra vez vegetarianos. Bereshit 7:21. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se arrastraban sobre la tierra y todo ser humano. Aquí podemos ver que cuando el ser humano se degrada delante de los ojos de su creador, pasa a tener un valor efímero y minúsculo, que es sobrepasado por la creación del Eterno y que debería estar bajo nuestra administración. O sea, aquí Hashem dice, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganados y bestias, y todo lo que se arrastraban sobre la tierra, y todo ser humano. Cuando nosotros nos desligamos de lo que Hashem nos manda a nosotros a hacer, nosotros pasamos a ser peor o más minúsculos que la misma creación y los animales. Y eso es lo que Hashem ve ahí. Ve que el hombre es nada, o sea, vale más un animal, vale más los animales, la creación que el Eterno hizo por la tendencia de la maldad del hombre. Bereshit 8:1. Dios se acordó de Noah y de todos los animales domésticos y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Entonces uno ahí se pregunta, ¿cómo así que él se acordó de Noah? Entonces se olvidó, pues, lo montó ahí en el arca y zarpe, hermano, y ni que el Señor te acompañe porque me olvidé de ti. No, cuando el texto habla que Dios se acordó, nos quiere enseñar que aquí ve a Noah como su nombre, lleno de misericordia, un hombre lleno de misericordia. Mientras que antes vio al ser humano como un hombre lleno de justicia, estaba ejecutando su justicia, pero cuando ve a Noah y a los suyos desde la perspectiva de la misericordia y la bondad, y por eso dice, y me acordé de Noah, porque este es un hombre misericordioso, bondadoso. Me acordé de ti, que Hashem siempre se acuerde de nosotros y nos vea delante de sus caminos como hombres y mujeres rectos y llenos de bondad y de misericordia. Hermano, que nunca te duela extender tu mano para ayudar a alguien. Pídeles discernimiento y sabiduría si a ese necesitas ayudar, pero que nunca su mano se retenga para ayudar a alguien, porque uno nunca sabe, como dice la palabra, hasta ni sabremos si hospedamos a ángeles o mensajeros del Señor cuando abrimos nuestra puerta y ayudamos. Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Noah se acordó, sabía que era lo que tenía que hacer. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueron cegadas y la lluvia del cielo fue detenida. Aquí hay otro cambio con respecto a cuando el Eterno abrió los cielos para que descendiera la lluvia. Aquí cambió algo. Cuando él cerró, fue diferente. Miren lo que dice. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueron cegadas y la lluvia del cielo fue detenida. Cuando fueron abiertas, se afirmó que todas las fuentes fueron abiertas, según el capítulo 7, verso 11. Mientras que aquí se omite la palabra todas. La razón es que aquellas que eran esenciales para el mundo quedaron sin tapar, como las aguas termales, ¿cierto? Quedaron abiertas y fueron dadas como conceptos terapéuticos para las personas, para los hombres. Los minerales y todo lo que Hashem abrió, vio que era bueno y entonces lo dejó. Bereshit 8:11.
La paloma volvió hacia él al anochecer y he aquí que en su pico había una hoja de olivo arrancada. Entonces Noah supo que las aguas habían decrecido sobre la tierra. Aquí hay varios comentarios. Uno de ellos, Hashem dice en la palabra que destruyó los árboles, ¿no? Que destruyó toda la vegetación, la arrancó, ¿no? Entonces algunos dicen que el Eterno no destruyó a los árboles, simplemente el agua creció y los inundó, pero los árboles y todo lo que estaba ahí siguió, no fue arrancado. ¿De dónde trajo la paloma la hoja de olivo? Hay un comentarista que dice que la trajo de los montes de los olivos, de la tierra de Israel, que porque dicen que la tierra de Israel no fue inundada por las aguas del diluvio. Esto es como el santo bendito sea, le dijo al profeta Ezequiel: hijo de hombre, dile, tú eres una tierra que no es purificada, ni llovida sobre ella en el día de la indignación. Entonces ellos dicen que fue de allí, ¿por qué? Porque habla del concepto de la indignación. ¿Y qué es la indignación? Toda la degradación que ocasionó el Mabul, el diluvio. Entonces por eso dicen, Hashem guardó a, a, los, a los olivos. Bereshit Rabá dice, y Noah plantó una viña. ¿Y de dónde tenía una rama para plantar una viña Noah? ¿De dónde sacó Noah para plantar viñas y eso? Salió del arca y voy a plantar. ¿Y de dónde sacó todo lo que tenía? Dicen que cuando él entró en el arca, había llevado consigo ramas de la vid, brotes, higueras y cositas de olivo para sembrar. Acá tenemos una hermana que conoce eso, entonces Noah fue un hombre sabio, recogió para poder después volver a plantar. Aunque la Torá no dice que destruyó los árboles, él dijo por si acaso. Se parece a las abuelitas, ¿no? Llevemos esto por si acaso. Y uno dice, ah, pero ¿para qué llevas a llevar más bulto? Y después uno, ah, tenía razón, no sí va a servir. A mí me pasa a veces con las cosas. Yo digo, señor, pero ¿para qué vamos a llevar eso? ¿No? Ya no lo hablo en voz alta, a veces lo pienso. ¿Qué vamos a llevar eso? Y después cuando, ay, yo tengo no sé qué, yo, ay, señor, gracias, porque mi esposa lo llevó. Así le pasó a Noah. Mire, necesitamos tener más sabiduría. Bereshit 8:22. Mientras la tierra perdure, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Aquí empezaron a crecer las estaciones, cambió todo. Aquí ya cambió todo. Las estaciones tomaron forma. La Tierra realizó cambios en su estructura inicial, cambiando la forma de la vegetación y los estados de la Tierra, generando que las nuevas generaciones tuvieran que adaptarse según las necesidades y circunstancias climáticas en cada uno de los lugares del mundo. ¿Cambió? Se degradó la Tierra. Otra vez la Tierra fue maldita por las acciones incorrectas del hombre. Bereshit 9:1. Bendijo Dios a Noah y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. ¿Cuándo dijo esto el Eterno? En los tiempos de Adán y Jabá. Y aquí Hashem otra vez dice, vuelvan a hacer el primer mandamiento. Sean fecundos, multiplíquense. Nos recuerda que así como el Eterno borró la generación de la tierra, para los justos no es así. Añade la benevolencia y la misericordia. Pero el hombre de los impíos se pudrirá, dice el libro de los Proverbios. Se pudrirá recordando a aquellos que se pudrieron por causa de las inundaciones en el tiempo de Noah. El escritor se acordó de eso. Los hombres impuros se van a pudrir. Bereshit 9:2. Nos recuerda que el Eterno vuelve a reordenar a la creación poniendo por encima de nuevo al hombre, ya que el hombre que estaba en este momento era uno que tenía temor del Eterno en su corazón y en sus acciones. Por esta razón, permite que la estructura inicial de respeto y mayordomía entre el hombre y los animales se recobre con Noah y sus descendencias. Aquí no llamó al hombre pedazo de carne. Aquí primero llamó a Noah correctamente como el mayordomo, el administrador. Tú vas a de nuevo a reedificar. Entonces, vamos a de nuevo a reordenar como debe ser el hombre y la creación y los animales. Bereshit 9:4. ¿Qué nos muestra este versículo? Nos muestra el mandamiento de no comer su carne con su sangre. Miren, esto no es solo del pueblo judío, que salió por allá en Éxodo, en Levítico. No, no, no. Esto está desde los tiempos de Noah. Seamos nosotros sabios. Hagamos caso.
Como estamos trabajando hoy, escuchamos y hacemos ¿qué? Caso, obedecemos. Entonces nos muestra el mandamiento de no comer su carne con su sangre. Dicho mandamiento no fue solo dado al pueblo judío, sino a toda la creación, pues en este fluido está la vida, ya que sin este líquido ningún ser humano o animal va a sobrevivir. ¿Puede un hombre sobrevivir sin una extremidad superior, inferior, en algunos casos sin un órgano? Sin muchas otras partes de nuestro cuerpo podemos vivir, sí, pero no hay uno solo que sobreviva sin sangre. No he visto el primero. Todo el mundo podrá crear pulmones artificiales y muchas. No he visto el primero que cree sangre. No lo he visto. La ciencia no ha llegado ahí. Yo no lo he visto. Entonces, es algo de mucha estima delante del Eterno. Bereshit 9:5. Uy, este es bueno. Pero de vuestra propia sangre pediré cuentas. Mire lo que dice aquí. De todo animal le pediré cuentas. También de los hombres pediré cuentas por la vida humana y de cada uno por la de los demás. Este pasaje nos lleva a recordar que cada uno tendrá que dar cuentas de su propia vida y las acciones que lo lleven a poner en riesgo esta o que lo lleven a vivir en seguridad. Es un llamado a todos aquellos que piensan o deseen en un momento determinado suicidarse. Según los rabinos, el texto podría verse como: yo demandaré vuestra sangre de vuestras propias almas. O sea, hermanos, eso de mañana me desperté y voy a ir a tirarme un paracaídas porque me parece genial y cool, no es tan bueno. Porque si el bendito paracaídas no abre y su merced muere, se va a cumplir lo que dice aquí. Vas a tener que rendir cuentas sobre tu propia sangre. Por eso en el pueblo no se hacen deportes extremos. Eso de que me desperté hoy con la locura de que, no sé, me voy a tirar desde una montaña con bicicleta y un paracaídas acá porque, eso es fantástico. No, eso de que vamos a hacer motocross en rampas y saltar, no, eso no. Yo tuve que cambiar eso, a mí me gustaba ese deporte. Entonces tuve que cambiar, porque Hasbe Shalom, la persona pierde su vida en eso, esa persona tiene que dar cuentas de su propia sangre. Y si por esa actitud también hace perder la vida de otro, por el otro también va a tener que dar cuentas. Entonces, mejor no hagamos eso. Juguemos mejor tenis, mejor oremos, hagamos otra cosa. Los rabinos dicen que de una u otra forma esto está mostrando que aun cuando nuestra alma deje este cuerpo, no por eso no tendremos que rendir cuentas de qué acciones tuvimos en contra de nuestra vida terrenal y que puede afectarnos en la vida o en el reino venidero. Podemos recordar el mandamiento de Pikua Nefesh, salvar una vida. Nosotros cumplimos el mandamiento de Pikua Nefesh cuando nos alejamos de hacer esas cosas que no son correctas. Esto significa que cualquier acción que ponga en peligro la vida está prohibida y el suicidio se considera una violación de este principio. O sea, eso no le demos cabida a esa vaina, que, ay, estoy aburrido. No, 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 no. Mano, póngase a leer la Biblia. Bereshit 9:6. El que derrame sangre humana por manos humanas, su sangre será derramada porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. A diferencia de los animales, todos los seres humanos, sin excepción, fuimos creados a su imagen y semejanza. Cada vez que un ser humano le quita la vida al otro sin justificación válida, está borrando la imagen del Eterno en esta tierra. Eso es delicadísimo. No es que, ay, me amanecí mañana y como en Estados Unidos se levantó el loco y cogió el fusil M60, ¿cierto? O la M16, la cargó y llegó a los colegios y es que no tengo dónde probarla, entonces. No, 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 no. O los motociclistas, sí, o sea, hay muchas cosas. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Hashem. No tenemos nosotros la potestad de borrar su imagen y su semejanza en nuestra vida, porque todo ser humano es potencialmente alguien que puede traer la luz del Mesías a este mundo, cooperando con el Eterno para la reedificación y restauración de todas las cosas. Tú eres un potencial que puede traer la luz del Mesías, que se plasme, ¿cierto? Que traigamos la luz del Mesías, que no seamos solo potenciales, sino que la traigamos. Bereshit 9:9. Ahora establezco mi pacto contigo y con tu descendencia venidera, dice este versículo.
En el caso de los judíos o temerosos del Eterno, esta promesa está condicionada a que el hombre cumpla su parte del trato y lleve a los asesinos ante la justicia. Sin embargo, si se derrama sangre inocente como antes del diluvio, esto puede llevar a la destrucción de la tierra, no necesariamente por agua. Esto es lo que se quiere decir números 35 y 33, porque la sangre vuelve hipócrita a la tierra y no habrá expiación para la tierra excepto mediante la sangre de aquel que la derramó. Tenemos que cuidarnos mucho de estos. Tenemos que ver que el pacto tiene condiciones y deben ser cumplidas para que el pacto no se parta, no se rompa, no se quiebre. Tenemos que cuidarnos de eso, de las promesas. Para que Hashem cumpla su parte, el hombre tiene que cumplir lo suyo. Bereshit 9:13. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Uy, esto es muy lindo. Según la opinión de los sabios, dicen que hay dos arcoíris y cambian los colores. Dicen que hay dos arcoíris y cambian los colores. Y la aparición misma del arcoíris es un recordatorio de que la generación en la que aparece es una generación culpable. Cuando aparece el arcoíris en el cielo, muchos se alegran. ¡Ay, qué lindo! No, es la oportunidad para recordar que fuimos culpables, para llevarnos a un arrepentimiento. ¿Culpables de qué? De todo lo que vimos. Transgresiones sexuales, lesbianismo, laxivia, hurto, robo, muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el arco iris es lindo. Uy, sí, es muy lindo. Pero debe recordarnos y dar en nuestro corazón temor, porque Hashem tuvo que poner un arco iris para decir: no voy a destruir la tierra más por agua, porque a causa del ser humano yo maldije la tierra y tuve que acabar con toda carne. O sea, es un recordatorio a llevarnos a concientizarnos a nosotros de que en un tiempo atrás se hizo algo mal. Si el ser humano, si la persona del mundo entendiera que es un recordatorio de que el hombre ha hecho algo malo, tendría temor de Hashem. Algunos sabios dicen que en una época específica, en un tiempo muy pequeño y prolongado, el arco iris no apareció. Entonces ellos dicen que quería decir que fueron tan justos los hombres que compartieron tanto la palabra que Hashem no tuvo que recordar por culpa tuya de destruir al ser humano. Y entonces, para que se cree un arco iris, tienen que suceder dos cosas. Para que el arco iris sea visible, se necesitan que haya nubes oscuras en el cielo y que la atmósfera esté en un estado húmedo. Entonces, mire lo que recuerda: la oscuridad que por la que pasó el mundo en un momento a causa de la degradación del hombre. Algo tan lindo que el Señor nos permite ver, debe llevar a una reflexión. Cuidémonos del oscurantismo del mundo. No nos dejemos permear por las cosas que no son agradables delante de Él. Escuchemos su palabra, obedezcámosla correctamente, actuemos. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Cuidémonos de esas cosas. Bereshit 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos un nombre. De lo contrario, seremos esparcidos por todo el mundo. Aquí vemos varias cosas. Han concordado que el idioma que hablaban todos era uno solo, y era la lengua santa. Eso concuerdan todos los sabios. Y en vista de que este idioma tiene una lengua santa, el Eterno tuvo que confundirlos para apartar su iniquidad. Entonces aquí es donde dice que Hashem creó los idiomas. Puesto que los sabios dicen o que quien realizó la invitación a dicha construcción fue ¿quién? Nimrod, nieto de Cam. Sabemos quién fue Nimrod, ¿no? Dice que fue un hombre poderoso, ¿cierto? E invitó a estas personas, pero miren lo que dice acá: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos un nombre. Esa es la condición. El hombre siempre quiere ser reconocido, nunca quiere ser olvidado. Tenemos que cuidarnos de eso, pero muchísimo, porque el hombre siempre quiere quiere reconocimientos. Tenemos que cuidarnos de eso. No podemos nosotros levantarnos un nombre. En la comunidad no puede ser el nombre Pepito Pérez. Hasbe Shalom, no, eso no debe estar. Debe ser la comunidad reconocida en el nombre que es sobre todo nombre, que es ¿cuál?
el nombre del Mesías, no más. Cuando el hombre empieza a edificar para sí mismo y levanta una torre o un nombre, está anhelando y deseando sobrepasar la cúspide del cielo, sobreponerse por encima del Señor. Y eso es lo que dicen aquí, Nimrod. Significa que el que se opone o el rebelde, y viene de la raíz hebrea marat, que significa rebelarse u oponerse. Entonces aquí, hagámonos un nombre, te estás rebelando y te estás oponiendo frente a lo que Hashem quiere hacer. Uy, eso es delicadísimo. No podemos hacer eso. Bereshit 11:5. Descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres la habían construido. La expresión descendió se realiza en la Torá para denotar que el Eterno desciende para ver solo cuando los pecados cometidos por las personas aún no están en maduro. O sea, cuando la expresión dice que Hashem descendió, es porque el hombre está maquinando que va a hacer algo mal, pero todavía no lo ha ejecutado. No sé, el muchacho, uy, me gusta esta chica, y la chica no me es indiferente. Estoy a esto de irme a acostar con ella. Hashem lo está viendo ahí. Y por allá, en lo profundo, uno dice, uy, pero eso no está bien delante del Señor. No, pero yo la estoy embarrando. Entonces, por eso dice que descendió. Todo ser humano tiene siempre la oportunidad, antes de pegar el último resbalón, de que Hashem le diga, cuidado, estás que te caes, devuélvete. ¿Para qué? Para que cuando cometa esa falta, cuando cometa esa acción, no pueda después decir, ay, Hashem, es que tú no me avisaste. Mentira. Yo estuve ahí y te avisé a ti y te dije, cuidado porque estás mal. Ezequiel 18, 30 y 32. Por tanto, haced proposición de vuestros caminos y volved de todos vuestros delitos. 18, 30 y 32. Y no será causa de ruina para vosotros la iniquidad. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Dice el Eterno, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es la oportunidad. Hermano, cuando usted vaya a cometer algo que no está bien delante de Hashem y usted por allá algo le diga por allá, alerta, norma, quédese quieto mejor. Devuélvase, conviértase al Señor para que viva. Mejor dicho, ahí sí, active la alarma del sitio para que emergencia, preferible que todo el mundo salga y no que usted se queme por no huir de ahí. Y ya termino con esto. Bereshit 11. Y el Eterno dijo, sí, como un solo pueblo, con un solo idioma para todos. Así es como ha comenzado a actuar. Entonces, nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Y entonces aquí me pregunté, ¿y por qué el Señor dijo, nada de lo que estos hombres van a hacer estará fuera de su alcance? Es la única vez que he visto que unos que parece que quieren hacer el mal, el Señor dice, y estos manes sí lo van a poder hacer. Esto no es juego. Para que él diga eso, interesante. ¿Saben por qué? Y ahí me dice otra pregunta, ¿por qué el Señor no los destruyó de una? Si esos sí iban a poder hacer lo que esto, ¿por qué el Señor no dijo, mandé una columna de fuego y los quemé a todos? Listo. ¿Por qué? Miren que los sabios dicen que porque estos hombres tuvieron algo en su corazón que todos nosotros deberíamos aprender. Tuvieron amor. Y fue tan grande el amor de lo que ellos querían hacer que Hashem dijo, no los puedo destruir. Tengo que confundirlos, porque el amor es bueno. La pasión con la que ellos se unieron para hacerlo es buena. Y estos manes sí lo van a hacer, porque sí que tienen pasión. Hoy en día vemos en algunos grupos minoritarios que tienen pasión para hacer las cosas malas y lo hacen. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos llenarnos de pasión para hacer las cosas buenas? Y de seguro que Hashem no lo dejaría hacerlo. Deuteronomio 28:20. El Eterno enviará sobre ti maldición, confusión y enredo en todo lo que pusieres por mano, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por cuanto me habrás dejado. Que Hashem nos ayude a tener pasión por hacer las cosas buenas y correctas. Si estos que tuvieron pasión por hacer cosas no tan buenas, el Eterno no los destruyó, tuvo que confundirlos, no hubo otra. ¿Cuánto más nosotros? Si nos unimos y buscamos hacer las cosas buenas. Y bueno,
Hasta aquí creo que vamos a dejar. Hay muchas cosas más, pero que Hashem nos ayude. Espero que haya sido de bendición para todos. Eh, Así como entre paréntesis, Babel está formada por la palabra Ba, que dice vino, y Bel, confusión, sin la Aleph. Bagat, podemos encontrar. La fortuna ha venido, dicen algunos. Y podemos compararlo con Génesis 30:11. Y Bamag, lugar alto. Podemos verlo con Ezequiel 20:29, que son bien similares allí los textos. Es que Hashem nos ayude. Padre, gracias te damos. Bendito, alabado es tu nombre, Señor, y pedimos que tu palabra sea de edificación para todos y que nos ayudes a escuchar para poder actuar correctamente como tú tienes en nuestras vidas y como esperas de cada uno de nosotros. Ayuda a mis hermanos a que escuchemos y a mí, Señor, a que escuchemos tu voz y que actuemos con rectitud delante de tus ojos para poder a las generaciones que nos acompañan permearlas de las cosas correctas de tu verdad y de tu salvación. Bendito eres tú, Señor Todopoderoso. Amén y amén.